favor. Crecimiento en los últimos. Buenas tardes, ¿cómo están? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender por qué y cómo el mundo gira al revés en este programa que se llama Visión 7 Internacional. Siguen las protestas en el mundo árabe islámico en contra de ese video que se difundió y que no queda claro exactamente si es una película, si es una parte de una película. Por eso le preparamos un informe especial. Vamos a mostrar algunas imágenes de ese video, realmente pocas. La idea justamente es, desde lo periodístico, poder compartir ustedes lo que se ha realizado, pero está claro que nuestra intención no es ofender absolutamente a nadie. Por eso vamos a mostrar solamente unas partecitas muy poquitas del video y vamos a explicar la trama, que al fin y al cabo es lo más importante. Y se cumplieron en estos días 30 años de lo que fue el ataque a los refugios de palestinos en el campamento de refugiados, mejor dicho, de palestinos en territorio del Líbano por parte de grupos de ultraderecha, una masacre que sucedió en aquel entonces. Lo vamos a recordar a través de un informe y lo que provocó ese hecho en la historia. Sabra y Yatila. Tenemos también un informe sobre Chile. El tema, la Constitución chilena, que tiene todavía muchos artículos que vienen de la época de Pinochet. Hay grupos importantes de la oposición, como sabemos los estudiantes y muchos movimientos sociales que quieren un cambio ya. Continúan en Medio Oriente las protestas por la ofensa a Mahoma. Sin embargo, habría que ver qué es lo que hay detrás del polémico video antiislámico. En el mundo hiperconectado, donde la información fluye en tiempo real por sus múltiples redes y los nuevos medios de libre acceso permiten comunicar y difundir consignas instantáneas, la obtención de efectos políticos disruptivos de alcance global parece estar a disposición de cualquiera. Esto es lo que demuestran los episodios derivados de la difusión de un video anti-islámico de 14 minutos de duración, producido en Estados Unidos y difundido a través de YouTube bajo el nombre de La inocencia de los musulmanes, que genera desde hace 2 semanas oleadas incontenibles de violencia en todo Medio Oriente y el mundo árabe. La escalada de protestas, manifestaciones y ataques a embajadas estadounidenses y occidentales desatadas por el video ya ha producido decenas de heridos y varios muertos, entre ellos el embajador estadounidense en Libia, Christopher Stevens, y otros 3 ciudadanos de ese país en un ataque que destruyó el consulado norteamericano de Benghazi. Move to Palestine or pay the extortion. Las circunstancias de producción y filmación del video siguen siendo oscuras, como los propósitos reales de sus autores. Lo que sí está muy claro es el efecto conseguido. Las políticas de Estados Unidos en Medio Oriente han quedado gravemente dañadas en momentos críticos en los que ocupa un país musulmán, Afganistán, y pretende incidir en la guerra civil siria. Y los grupos islámicos más radicalizados, empezando por Al-Qaeda, han conseguido una inesperada bandera que extiende su causa y sus argumentos en todo el mundo árabe, neutralizando al mismo tiempo a los sectores musulmanes moderados y progresistas. Bilal, take me to my lady. El video fue supuestamente escrito y producido por Nakoula Besley Nakoula, un egipcio cristiano copto residente en Estados Unidos con antecedentes penales. El guión inicial, con el que trabajaron los actores y un equipo de 80 personas, presuntamente trataba de batallas tribales producidas por la caída de un cometa a la Tierra, sin referencias religiosas. Pero aparentemente, en una etapa de postproducción, sin conocimiento de los actores, se agregó un contenido violentamente anti-islámico a los diálogos a través de doblajes. Muhammad is Allah's messenger and the Quran is our constitution. En esa narrativa,
Pensada con la clara intención de provocar y ofender al mundo islámico, se presenta al profeta Mahoma como mujeriego y abusador de menores y asegura que el Corán, el texto sagrado de los musulmanes, fue escrito mezclando partes de la Torá judía y el Nuevo Testamento cristiano. His name is Jafar. Jafar, do you like the women? El video, burdo en sus intenciones e inferior a las denominadas películas de clase B, fue presentado como el tráiler de una supuesta película subido a YouTube con doblaje al árabe a principios de septiembre de 2012 y difundido por blogs. Y un fragmento fue finalmente emitido por Al Nas TV, un canal islámico egipcio, denunciando el hecho, lo que desató una marea de violentas protestas en todo el mundo árabe. En Estados Unidos, el video ya había sido difundido por una productora de evangelistas cristianos y promovido por un veterano de Vietnam, vinculado a grupos paramilitares, y por el pastor fundamentalista Terry Jones, conocido por haber quemado copias del Corán en 2011. Además de las protestas y las muertes derivadas, el clima anti-estadounidense provocado por el video, que obligó a la Casa Blanca a salir a desmentir que tuviera alguna vinculación con el mismo y a repudiar su contenido, provocó la suspensión de operaciones conjuntas entre afganos y estadounidenses en Afganistán, como las conversaciones del Departamento de Estado con el gobierno egipcio. Obama y la Casa Blanca, que pretenden frenar las protestas y un mayor deterioro de la ya de por sí pobre imagen estadounidense en el mundo árabe, tampoco pueden pedir el levantamiento del video ofensivo de YouTube, como han exigido las asociaciones de clérigos musulmanes de todo el mundo, ya que los constriñe el argumento de que esa medida estaría violando la libertad de expresión. Como han señalado varios analistas, existe una red islamófoba con epicentro en Estados Unidos que incluye desde blogs a destacados columnistas de grandes medios internacionales. Tienen entre sus prioridades la demonización de los árabes y la defensa a ultranza de las políticas de Estado de Israel y sus posturas beligerantes. La provocación deliberada y evidente de esta operación islamofóbica, destinada a provocar estallidos violentos en Medio Oriente, demanda, como en otros casos, preguntarse quién se beneficia con ellas y con el cambio de la agenda política que tiene inevitables consecuencias diplomáticas y militares en plena campaña electoral estadounidense, cuando las presiones de Israel a Barack Obama para lanzar un ataque militar preventivo contra Irán llevaron incluso a un enfrentamiento de las relaciones entre ambos gobiernos. Y la semana pasada comentábamos sobre los puntos oscuros que tiene esta película y el origen de esta película y quién fue el grupo o con qué intención se produjo la muerte del embajador norteamericano en Libia en el consulado de Bengasi. Y en esta semana fue interesante porque la Casa Blanca se vio de alguna manera en la obligación de admitir que era un ataque terrorista y ya, por lo tanto, no era tan improvisado, tan espontánea esa manifestación que terminó con la vida del embajador. Y por otro lado, también sigue siendo como muy difícil entender por qué razón, si una película de este tipo, bastante burda, como dice efectivamente el informe, produce una reacción, por otro lado, esperada del mundo musulmán, porque en Europa siguen insistiendo, por ejemplo en el caso de Francia, por ejemplo en el caso de Alemania, con dibujos, con caricaturas que saben que van a enardecer aún más la situación entre el mundo musulmán, ¿no? De hecho, hoy Francia, el ministro del Interior, Manuel Valls, prohibió una manifestación de los musulmanes en Francia, es el país que más musulmanes tiene, y la pregunta que yo me hago, que le hago también, es ¿de qué se trata el tema de la libertad de expresión? Porque por un lado pasan la película y permiten los dibujos en las revistas en aras de una libertad de expresión, pero resulta que cuando los musulmanes se quieren expresar enojados, con razón, en mi opinión, en manifestaciones, ahí se reprime. Un hecho poco común el de Francia, ¿eh? No es muy común que en Francia prohíban una manifestación, se suele utilizar eso en contra de grupos de extrema derecha, e incluso los dueños de la revista que publicaron las caricaturas de la revista Charlie Hebdo
dijeron que los que querían manifestarse tenían que tener el derecho de manifestarse. Sí, es un tema complicado. Claro, pero digo, me parece interesante subrayar el doble patrón, ¿no? La doble vara que hay. Claro, que justamente me parece que son cuando suceden este tipo de crisis es donde se queda de manifiesta esta diferencia, este doble criterio que se aplica en derechos tales como la libertad de expresión, que no son derechos tan igualitarios como se ve cuando se aplican. Y cómo reaccionan el gobierno de Estados Unidos teniendo que justificar la cosa, obligado a repudiar el video cuando no lo hubiera hecho, si no hubiera provocado todas las reacciones que provocó. Que lleva a preguntarse también si realmente no si se puede publicar algo que ofende a otro. Claro. O sea, si es legítimo, en nombre de la libertad de expresión, claro, publicar algo que es ofensivo. O sea, bueno, nosotros en Occidente, digamos, mundo cristiano o judío, por ahí se banca más chistes, películas, pero con límites, con límites especialmente respecto al tema del antisemitismo. Hay determinados países europeos que prohíben determinadas expresiones racistas, o sea, están prohibidas. Entonces no existe esto que se dice en Estados Unidos siempre de la famosa primera enmienda que permite que cualquiera pueda expresarse sobre cualquier tema. Por eso, o sí. en el Reino Unido que te puedes subir a un banquito en el Central Park y decir lo que quieras. Uno ve, por ejemplo, las figuras de Obama pintado como si fue, bueno, pintado como Hitler o como el Guasón, el personaje de Batman, pero de todas maneras siempre en todas las sociedades hay un tabú donde a partir de ahí no se puede, está prohibido, digamos, la burla o la parodia o incluso el insulto, porque para muchos es insultante. Y a mí me llamó mucho la atención la estrategia de Estados Unidos, primero salir a decir que ellos no tenían nada que ver, y Obama de hecho fue criticado por Mitt Romney al respecto, pero publicaron y prepararon, más que publicaron, una propaganda para la televisión pakistaní, donde se ve a Barack Obama, se ve a Hillary Clinton diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Calmando los ánimos. Claro, tratando de calmar los ánimos, y se ve a ciudadanos comunes y corrientes entrevistados que hablan de la libertad y que Estados Unidos es un país que no quiere ofender absolutamente a nadie. Ahora, no dicen nada de los aviones no tripulados que lanzan bombas a diario sobre Pakistán, sobre Afganistán, sobre Somalia, sobre Yemen. Siguen considerando, a mi juicio, que en el mundo árabe, en el mundo islámico, son tontos y que piensan que todo esto es por un video que los irrita, como si los afganos o los pakistaníes no supieran que les caen bombas. No necesitan mirar la televisión para ver que les caen bombas. Yo no creo que sean tontos. Yo creo que es una política deliberada. Sí, pareciera ser que siempre en estos casos se vuelve la pregunta cínica o el autointerrogante que se hacen los estadounidenses: ¿por qué nos odian tanto? Claro. Como si no supieran, como si fuera el problema fuera un video o se hubiera iniciado acá el tema de la provocación que significa para estos pueblos. Te doy un dato, ¿sabes cuánto pagaron por ese espacio televisivo? $70.000 salió publicado. Bueno, vemos las imágenes. Las imágenes de Pakistán. Sí, porque ayer en Pakistán hubo manifestaciones en muchísimas ciudades. Los datos oficiales dicen 19 muertos. Hubo en realidad en varias marchas, hubo en Islamabad, ahí vemos imágenes del Parlamento de Pakistán en Islamabad, custodiando algunas de las embajadas, la capital, pero la ciudad más poblada es Karachi, ahí también hubo manifestaciones, ahí creo que de ahí viene la mayoría de los muertos de Karachi, pero hubo en Lahore, en Islamabad, en Karachi. Además, el gobierno de Pakistán decretó asueto para permitir las protestas y lo llamó el Día del Amor al Profeta, o sea, fomentó las manifestaciones en contra del video o en contra de Estados Unidos, y por eso digo esto, que es verdad lo que decía Raúl respecto del cinismo. No es que lo traten de tontos, son cínicos cuando dicen que en realidad respetan a las otras religiones, pero cuando el gobierno de Pakistán y el Parlamento pakistaní le pidieron a los Estados Unidos que dejaran de utilizar los aviones no tripulados para matar gente, para matar civiles, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, y esto lo hemos mencionado muchísimas veces, fue mirar para otro lado, decir, bueno, nosotros tenemos nuestra política. ¿Y qué piensan? ¿Que la gente no se da cuenta de eso? ¿Que las familias que están velando a sus muertos no se dan cuenta que Estados Unidos bombardea? Y fíjate vos, Pedro, el hecho tremendo de que esto se inicia con un hecho que se planteó como el hecho dramático, la muerte del embajador estadounidense
en Libia, pero ya estamos computando ¿a cuánto? A una poco más de una semana o 2 semanas, ya más de 50 muertos entre distintos hechos. Sí, en diferentes países, ocurrieron claro. en Libia primero, pues después en Yemen, en Sudán, ahora en Pakistán también. En otros países de la región. Y hoy había también, ayer hubo una manifestación en Bengasi, ya ahora de movimientos civiles pidiendo que se acabaran las milicias armadas, porque el tema de Libia tampoco fueron inocentes en la invasión y en los ataques de la OTAN, en que la situación de ahora se sorprenden de que esté Al Qaeda y que haya grupos armados por todos lados que no pueden dominar. Eso ya lo sabíamos nosotros cuando comentábamos el año pasado la invasión a Libia. Realmente que hagan de cuenta que se sorprenden, da un poco de vergüenza. Y lo que quería comentar sobre Lahore y Karachi, justamente en Pakistán, es que además son zonas calientes porque son zonas de litigio con la India, de cuando se retiraron los británicos, tanto de la India como de Pakistán, que quedó dividida, de hecho, India y Pakistán, Pakistán se convirtió en una república islámica, esas zonas siempre quedaron en disputa, en litigio. Por lo tanto, es, digamos, un agregado más a esta situación de los musulmanes. Hablando de frontera, estaba leyendo también ayer en un diario pakistaní que el gobierno de Afganistán prohibió que algunos diarios pakistaníes entraran a su territorio porque dicen que difunden propaganda pro-talibán. Fíjense, después de 11 años, casi 12 años de la ocupación estadounidense de Afganistán, no liquidaron a los talibán, no capturaron a gran parte de los dirigentes talibán, están hablando de una retirada de tropas para el 2014 definitiva, porque todavía están las tropas norteamericanas en Afganistán, y tienen que prohibir que diarios, o sea, el gobierno de Afganistán, que no controla tampoco todo el país, tiene que prohibir que diarios pakistaníes puedan entrar. O sea, qué gran fracaso para la política estadounidense lo que fue la invasión a Afganistán, más allá de haber cazado a Bin Laden, pero está claro que esto va mucho más allá de Bin Laden, si tiene que prohibir periódicos. Sí, una cantidad de atentados además contra soldados norteamericanos y en general de la OTAN por las propias tropas o los supuestos custodios afganos de estos soldados, ¿no? Sí. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Bueno, feliz primavera para todos. Muchísimos Gracias. mensajes estamos recibiendo. Hermosa tarde en la capital federal con 20 grados 9 décimas de temperatura. Los teléfonos 0800 444 1777 y 45350709, que ya están al rojo vivo. Muchísimos mensajes. También en la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Con esas dos posibilidades tienen para comunicarse con nosotros. Justamente en esa red social recibimos el mensaje de Elías, de Julio, de Federico, de Silvia, que además Marcelo también dice feliz año a todos los judíos, dice por su año nuevo, Gregorio Andersen, Maximiliano Panefil y Santiago Ibarra, entre otros mensajes que recibimos allí. También nos pregunta Oyuelitos de Almagro, dice, ¿podría afectar a la Argentina esta situación con los musulmanes? ¿De qué manera? Pregunta. Vaya a saber, ¿no? Vaya a saber. Si no lo saben ellos, imagínense, Oyuelitos, nosotros menos. Bueno, Ángel de Entre Ríos opina que la provocación de lo que está ocurriendo justamente en el mundo musulmán es producto de la crisis norteamericana y Europa, que necesitan una guerra para distraer. Y Marcelo de Catamarca nos saluda por el aniversario cumplido el sábado pasado, 7 años de Visión 7 Internacional, y que sean muchos más, dice. Bueno, muchísimas gracias a todos. Claro, muchos están esperando la incógnita. ¿Qué les parece si ya les presentamos el personaje de hoy? Bueno, vamos a ver. Nuestro personaje, atención, pasó su primera infancia en Asturias y su adolescencia en Madrid, en medio de una familia obrera con serias dificultades económicas. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, en el transcurso del programa le vamos a ir dando muchísimos datos. 0800 444 1777 4535 0709. Recuerde que pueden participar también en la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Una nueva constitución para Chile. La oposición a Piñera y organizaciones sociales intentan reformar la Carta Magna que rige desde el periodo pinochetista como una rémora de la dictadura. Además, a 40 años de Sabra y Shatila. En septiembre de 1982, los 2 campamentos de refugiados palestinos en Líbano fueron arrasados por grupos de la derecha cristiana con la complicidad israelí. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.